Buen día, compañeros. Empezaremos hablando de distribución uniforme o rectangular. De todas las distribuciones que se harán mención, esta tiende a ser la más simple, pero primero tenemos que identificar cuándo estamos hablando de ella. Hablaremos de los parámetros que la definen, su función de densidad, su distribución que permitirán calcular las probabilidades a través de ella. Se dice que una variable x posee una distribución uniforme en el intervalo a-b si su función de densidad es la siguiente, es decir, f de x es igual al cociente que hay entre 1 sobre b menos a para los valores comprendidos entre a y b. Con esta ley de probabilidad, la probabilidad de que al hacer un experimento aleatorio, el valor de x esté comprendido en cierto subintervalo de a a b, depende únicamente de la longitud del mismo, no de su posición. Aquí, en la figura de la izquierda, podemos observar la función f de x entre a y b, donde se forma una recta paralela al eje de x, creando así un rectángulo. Mientras que en la imagen de la derecha se observa que ya se ha tomado la integral de esta función, la cual está marcada con mayúscula f de x y se crea una línea recta desde 0 al valor de 1. Por tanto, podemos decir que en una distribución uniforme la probabilidad de todos los puntos del soporte es la misma, teniendo en cuenta que si x pertenece a intervalo de a b, en la imagen se aprecia la integral de la función que es x menos a entre b menos a. Por otro lado, la función de densidad de fx es 1 entre b menos a para todos los valores de x comprendidos entre a y b y 0 para el resto. Y la función de distribución contiene todos los datos que son los de la derecha en la imagen de abajo. Si aplicamos la fórmula para el cálculo de la media y de la varianza, aquí tenemos las fórmulas. El valor que buscamos en la media es la semisuma de los extremos del intervalo, y la de abajo es la que obtenemos para la varianza. Es importante recalcar que no es lo mismo que buscar la desviación. Bien, hemos revisado el tema de distribución uniforme. Ahora veremos distribución normal. Las distribuciones normales ocupan un lugar importante, tanto en la estadística teórica como en la aplicada, por numerosas razones. Una de ellas es que suelen coincidir muy cercanamente con las distribuciones de frecuencias observadas a muchas mediciones naturales y físicas. Las distribuciones normales fueron descubiertas por primera vez en el siglo XVIII. Los astrónomos y otros científicos observaron con cierto asombro que las mediciones repetidas de la misma cantidad tendían a variar y que al reunir grandes cantidades de estas mediciones en una distribución de frecuencias tendía a reaparecer constantemente un perfil semejante. Posteriormente se descubrió que la distribución se puede aproximar mucho mediante una distribución matemática continua, como en la figura de abajo. Características de las distribuciones normales. Las curvas normales tienen ciertas características especiales en términos de su configuración y de la forma como están especificadas y cómo se utilizan para obtener probabilidades. La gráfica de una distribución normal, según se ha visto, se asemeja mucho a una campana, simétrica con respecto a su media. Se acerca más al eje horizontal a medida que aumenta la distancia con respecto a la media, pero nunca toca realmente el eje. Teóricamente los valores posibles van de menos infinito a más infinito. Existe una distribución normal única para cada combinación de una media y una desviación estándar. Diferentes combinaciones de la media y la desviación estándar producen curvas normales distintas. La probabilidad de que una variable aleatoria que está distribuida normalmente asuma un valor entre dos puntos cualesquiera es igual al área bajo la curva normal entre esos dos puntos. En conclusión, la curva normal tiene forma de campana. Es simétrica con respecto a la media de la distribución. Se extiende de menos infinito a más infinito. Cada distribución normal es completamente especificada por su media y desviación estándar. El área total bajo la curva normal es el 100%.
created using Powtoon.